Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, buenas noches, donde estén puntuales a las 7 de la tarde de aquí de Buenos Aires y cada uno con la hora de este país, con hermosos 24 grados, una primavera preciosa que estamos aquí en Buenos Aires. Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. Saludamos al camión de exteriores, Liliana, que está por ahí. Cada semana me sorprendes con algo distinto. Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es una alegría que vengan a nuestras actividades, a nuestras propuestas de cada semana. Siempre estamos muy entusiasmados con lo que les estamos presentando y hoy espectacular el tema y espectacular nuestro invitado. Pero antes les vamos a comentar un poco lo que tenemos y que vieron un poquitito en el video de avance. El próximo domingo vamos a tener en nuestra actividad Encontros de Al-Had a la 1 del mediodía de Buenos Aires y tienen más horas en nuestra página sefarad.com. Vamos a tener como tema el purismo antinacionalista entre los sefaradim, antiorientalista, perdón, entre los sefaradim, las raíces de la malatía y sus consecuencias desastrosas, con el doctor Eliezer Papo y la profesora Aldina Quintana. Seguramente nos hablarán de este purismo lingüístico antiorientalista. Y será, como cada domingo, muy interesante. La exposición es enteramente en ladino, en judeo-español, pero se entiende perfectamente a los que hablan en castellano. El próximo jueves también tenemos un invitado muy interesante, es Marciano Martín Manuel. Él es historiador y escribió una trilogía, entre las cuales el primer libro se llama El Libro Verde, la historia de los cristianos nuevos de Hervás. Seguramente también muy interesante conocer la historia que a veces no conocemos mucho sobre los judíos que se quedaron conversos en la península ibérica. Sí, así como vamos descubriendo que cada localidad de España, de la actual España, tiene sus particularidades, Hervás las tiene y vaya que las tiene, una localidad que hoy tiene sus camisetas, sus remeras de turismo para poner como símbolo de Hervás un Maguen David, una estrella de David. Así que quienes hemos tenido el placer de haber conocido a Marciano, de hecho lo hemos conocido, hemos recorrido Hervás con él, yo les recomiendo el jueves que viene, no se lo pierdan. Contanos qué tenemos esta semana. Esta semana nos metemos en Hanukkah, como hacemos todos los años, siempre buscamos alguna particularidad. En este caso vamos a hablar de algunas diferencias entre la forma de llevar la ceremonia ritual de Hanukkah entre sefaradí y ashkenazim. No hay muchas diferencias, pero hay una que puedo comentarles que a mí me llamó la atención, porque normalmente uno prende la octava vela, el shamash, para con esa encender el resto de las velas. Y sin embargo, los sefaradim no, primero encienden las velas y por último el shamash. Entonces uno se pregunta por qué. Bueno, hay varios por qué, pero hay uno que es muy interesante, y es que los sefaradim usan velas de aceite y mal podrían prender con una vela otras velas. Así que No velas, sino lámparas con serían las aceite, como lámparas son. Sí. de aceite. Así que ese es uno de los motivos. ¿Quieren saber más? Escuchen el programa en radiosefarad.com. Y el 18 de diciembre tenemos una actividad excelente, muy novedosa. Esther Presencial. Ben Mamán, sí. Esther Ben Mamán y Chantal El Arrar nos van a mostrar la recreación de una auténtica boda judeo-marroquí. Vamos a tener cómo se viste a la novia, cómo es la ceremonia de henna, se van a poder comer delicias sefaradíes, va a haber música y canciones, y también al final del espectáculo se puede bailar libremente. Así que qué mejor noche de sábado 18 de diciembre que venir al Centro Cultural. Es una actividad presencial y disfrutar de un viaje a Marruecos.
Para esto tienen que sacar entradas en la dirección que está ahí, se sacan por internet a través del sistema Eventbrite. Y ahora sí, tenemos la presentación de hoy. El tema es Historia de la lengua sefaradí con Aitor García Moreno. Les voy a contar quién es nuestro invitado de hoy. Él es investigador y vicedirector del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, del SIC, y colaborador del Instituto Universitario Menéndez Pidal de la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2015 dirige la revista Sefarad, autor de varios libros y de cerca de 50 artículos en revistas y volúmenes colectivos nacionales e internacionales. Se dedica a la edición de textos sefaradíes de todos los tiempos, con especial atención al estudio lingüístico de los mismos, en general, y del componente léxico en particular. Desde hace varios años desarrolla en paralelo el corpus representativo de la historia del judeo-español y el diccionario histórico del judeo-español, ambos accesibles en línea a través del portal web eSefardic que dirige. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Aitor. ¿Cómo estás? Qué lujo que nos damos de recibir a Aitor aquí. Hola, Aitor, bienvenido. Hola, buenas tardes para vosotros, noches en Madrid. Muchas gracias por la amable presentación y más aún por la invitación a acompañaros en esta velada. La verdad y que es nosotros te agradecemos mucho que es muy tarde en Madrid y que hayas aceptado quedarte hasta estas horas para contarnos este tema tan, tan interesante. Nada, no os preocupéis. Es tarde para trabajar, pero para otras cosas no. Entonces, bueno, me lo tomaré como que esto es una de esas cosas que no tienen que ver con trabajar realmente. Bravo, bravo. Bien, te dejamos entonces con el público, sabiendo que si tienen dudas, consultas o quieren hacer comentarios, los dejan en el chat y para el final las respondemos o Aitor las responderá. Perfecto. Muy bien, así lo hacemos. Bueno, pues querría compartir con vosotros, efectivamente, esta pequeña presentación sobre la historia de la lengua sefardí, que seguirá el presente esquema. No os asustéis porque no, aunque parezcan muchos puntos, no es para tanto. Haremos un repaso muy somero de lo que constituyó la diáspora sefardí, por todos conocida. Propondremos una especie de definición del judío español o ladino, destacando algunos de sus elementos más importantes, y viajaremos a lo largo de esa historia del judío español, distinguiendo tres etapas o distintas etapas del judío español, pero haciendo hincapié en tres momentos: cuál era la situación lingüística en la península antes del decreto de expulsión, y luego la etapa de formación del propio judío español, y lo que yo he dado en llamar una especie de etapa de transformación ya en el siglo XIX. Atenderemos a un tema siempre asociado a la lengua sefardí, que sería la agonía y muerte o no del judío español, o al menos su estado relativamente precario, y más que una bibliografía, intentaré terminar con unos habituales tópicos que se asocian al judío español y que espero que, tanto por mi exposición en general como por ese repaso final, queden ya raídos de la faz de la tierra para siempre. Bueno, de la diáspora sefardí no me voy a meter en ningún elemento histórico, simplemente presentar este mapa de Europa, donde se muestran las distintas oleadas, supuestamente en dos colores: oleadas de salida de los judíos expulsados inmediatamente después de 1492 o 1497 en Portugal, asociada a los decretos de expulsión, pero otras oleadas de salida que se produjeron a lo largo de todo el siglo XVI y XVII, de judíos que de momento permanecieron en suelo ibérico. Entiendo que
convertidos al cristianismo, pero que en un determinado momento optaron por volver muchas veces a sus raíces judías, obviamente fuera de los reinos peninsulares, y consiguieron salir y retornar al judaísmo. De ahí que haya todas estas flechitas hacia el norte de Europa, Italia, el otrora denominado Imperio Otomano, norte de África, en 2 colores. Ahora bien, lo que realmente me interesa destacar de este mapa son estos óvalos que yo he añadido, unos en verde mar, que corresponden a lo que sería Italia y los territorios del Imperio Otomano, actual y Balcanes, y norte de África, de color distinto a esta zona del norte de Europa. La razón es muy sencilla. Digamos que comunidades sefardíes las podemos encontrar dentro de cualquiera de estos óvalos, pero hablantes de judeo-español o de alguna variedad judeo-española solo los encontraremos en Oriente y en el norte de África con la variedad denominada jaquetía. Sefardíes todos, sefardófonos solo estos de aquí y estos de aquí. Bueno, simplemente de esa zona del antiguo Imperio Otomano e Italia, que centrará fundamentalmente mi exposición, pues un breve detalle de las importantes o de distinta importancia comunidades sefardíes que podemos documentar a lo largo de la historia. Obviamente la importancia, tanto desde el punto de vista del número de hablantes como de la importancia cultural en el mundo lingüístico literario del judío español, pues no es lo mismo Salónica o Esmirna o Estambul, Constantinopla, que algunas otras de la zona balcánica. De ahí que también algunas aparezcan con letras un poco más grandes que otras. Pero bueno, todas son comunidades sefardíes y de alguna manera constituían, sin ser un único país en muchos casos, porque aquí tenemos las del norte de Italia, otras sí en el Imperio Otomano durante mucho tiempo, pero a medida que el imperio se fue desmembrando, pues irán surgiendo distintos estados-nación, sí que constituyen una red nacional de hablantes de judeo-español que será determinante en el tema que nos ocupa hoy, que es el desarrollo de la lengua sefardí. ¿Qué es el judeo-español? Bueno, pues el judeo-español, español sefardí o ladino, porque como todos sabéis, pues todas estas denominaciones recibe, es una variedad lingüística hispánica. Hispánica en el sentido más etimológico del término, de la Hispania romana. No necesariamente o no únicamente marcada por el español, porque el componente portugués será también muy relevante en la constitución de lo que conocemos como judeo-español. De ahí que quepa hacer esa precisión. Ahora bien, surge de la koiné o distintas koinés, como defiende, y no estoy en contra, vamos, no, me parece bastante plausible como lo defiende la profesora Aldina Quintana, que no se produjo una única koiné, sino una koiné en el entorno de Salónica frente a otra en el entorno de Constantinopla, koiné que no es más que un proceso de asimilación, de mezcla entre los distintos romances hispánicos existentes en el momento de la expulsión. Esto es relativamente sencillo de entender. Los hablantes de la corona de Castilla o de la corona de Aragón no hablaban exactamente o no necesariamente el mismo romance, aunque el castellano en esos momentos previos al decreto de expulsión había tenido ya una expansión considerable como lengua de cultura y de referencia, pero seguían vigentes otros romances como puede ser el catalán, que ha llegado hasta nuestros días, pero incluso otros
que a lo mejor no han tenido la vigencia, como las hablas asturianas, por supuesto el portugués, y los distintos judíos expulsados que bien pasan al norte de África o al norte de Italia o acaban siendo acogidos en el Imperio Otomano, cada uno se planta allí con su forma románica de hablar correspondiente, y durante una serie de generaciones va haciendo digamos que una especie de mezcla, por hablarlo así de una manera muy sencilla, que les permitiera intercomunicarse con los otros judíos llegados desde la península. Ese sería el proceso más, a grandes rasgos, de una koiné, un proceso de koinización entre distintas variedades similares, pero en principio diferentes. Una variedad lingüística, para no entrar en el dudoso jardín de si es una lengua, si es un dialecto, porque establecer estas diferencias siempre trae bastante más problemas que ventajas, que se ha desarrollado durante casi 5 siglos o más de 5 siglos, lo cual lo primero que nos tiene que traer a la mente es que, por supuesto, no se ha mantenido estática o fosilizada en ningún momento, sino que ha ido cambiando a lo largo de la historia, que además es el tema que me trae hoy aquí. Un desarrollo que, como hemos visto, se da en una porción de terreno, por decirlo de alguna manera, muy amplia, porque no es lo mismo, o sea, la distancia entre Viena y Jerusalén o Viena y El Cairo, por tomar dos de las comunidades sefardíes tal vez más alejadas entre sí, pues determina también una serie de influjos diferenciados en cada caso. Y entre otros influjos que recibieron la lengua sefardí como algo en conjunto, pero acusado de distinta manera, obviamente, en las distintas comunidades, pues se dan un contacto lingüístico, para empezar, con otras lenguas. Aquí las he señalado, el contacto lingüístico con otras lenguas como el italiano, el turco, el árabe, el griego, el francés, el inglés, el alemán y las lenguas eslavas. Vale. No todos los contactos lingüísticos son de la misma manera. Un contacto lingüístico puro de que un hablante vive al lado de otro hablante de otra lengua y se produce a veces algún trasvase, pero que no llega en estos casos a otro proceso de koinización, pero sí que hay influencia de una lengua sobre otra, por ejemplo, por vecindad, pues la importancia o el influjo del italiano se dejará sentir, obviamente, en comunidades como Ferrara, Liorna o Venecia, en suelo itálico. La influencia del turco, pues en los territorios del Imperio Otomano. La influencia del árabe será mucho más acusada, obviamente, entre los hablantes de la lengua sefardí del norte de África, del Magreb. Del griego, específicamente en las zonas de habla griega del antiguo Imperio Otomano. ¿De acuerdo? Y el alemán, pues sí, en comunidades que, aunque son relativamente modernas o que aparecen ya a mediados del siglo XVIII, pues el alemán tendrá su mayor influencia sobre comunidades como la de Viena, que comentaba. Las lenguas eslavas, también en determinadas zonas, pues de las comunidades de Bulgaria o incluso de Rumanía o de la zona macedo-rumana. Pero también he metido aquí el francés y el inglés, no pensando en principio en comunidades de suelo francés o comunidades como la sefardí de Londres, que quedaría dentro de ese grupo de comunidades sefardíes no sefardófonas, sino porque, como lenguas de cultura, también en determinado momento de la historia han ejercido una influencia sobre otras lenguas. Han influido sobre el castellano y también, obviamente, sobre el propio judeo español. A ese contacto lingüístico, unas veces de vecindad o de lengua de cultura de referencia,
cabe añadir el contacto que podemos llamar ideológico, mental, permanente con la lengua hebrea. Es un caso de superestrato cultural y aunque el hebreo no fuera lengua hablada, el hecho de que en hebreo se produzca la liturgia o que los textos de alta cultura de referencia para los autores sefardíes durante varios siglos fueran de la literatura hebrea, supone una serie de influencias lingüísticas que son innegables. Que la denominación de determinados elementos rituales del mundo judío se haga en hebreo es perfectamente comprensible por ser la lengua de la cultura y de la religión judía. Y todo esto que podríamos llamar hasta cierto punto, toda esta mezcla de elementos se dio a lo largo de esos 5 siglos en una situación de baja presión normativa. Una situación de baja presión normativa es la no existencia de un único modelo a seguir o de algún elemento que marque, como podemos estar acostumbrados en el ámbito hispánico, que marque, digamos, lo que está bien dicho y lo que está mal dicho. Lo que es aceptable dentro del judío español en este caso o no es aceptable. Ese tipo de estructuras, ya sea una estructura de tipo académico o actualmente los medios de comunicación de masas marcan una serie de normas de corrección lingüística, a veces normas de incorrección lingüística. Pero bueno, son modelos a seguir. La no existencia de un único modelo da origen a que cuando buceamos en los textos sefardíes de otras épocas encontremos un fenómeno lingüístico y su contrario alternando en la misma página o en la misma línea incluso. Porque ambas soluciones, surgidas a veces de ese proceso de coinización que a veces sí desechó algunas formas o maneras de expresar, pero no necesariamente, dio cabida a elementos, si no contrapuestos, pero sí bastante variopintos. Y de ahí eso de la baja presión normativa. Bueno, si tuviéramos que distinguir entre una historia externa, que bueno, podemos decir que desde luego surge en 1492 por cuanto se da desgraciadamente el pistoletazo de salida, y nunca mejor dicho, de los judíos peninsulares que deben abandonar el suelo ibérico si quieren continuar con sus ritos, costumbres y religión. Y como fecha final, nosotros solemos poner como elemento de referencia 1940 por distintos motivos. Obviamente unos luctuosos, como pueden ser la deportación en masa de los judíos de una de las más importantes comunidades, la comunidad de Salónica, a los campos de exterminio, pero también desde el punto de vista más lingüístico-literario, pues el cierre del último periódico escrito en aljamía hebraica. Elementos que no significa que el judío español en 1940 echara la persiana y desapareciera, como bien sabéis, pero lo aboca a un periodo de declive que ya había comenzado un poco antes y que continúa hasta nuestros días. Pero bueno, también, como siempre, en todas las cronologías, las fechas nunca marcan exactamente ningún punto, sino que son hitos que tomamos como elementos de referencia. Bueno, entre ese 1492 y mediados del siglo XVII, y qué mejor mediados que 1650, que está en el medio, podemos hablar de una etapa de formación del judío español, incluso continuaría un poco más allá de 1650, aunque desgraciadamente para el siglo XVII, los 1600, tengamos no demasiada abundancia de textos para comprobar los cambios que se pudieran estar produciendo. Es lo que podríamos llamar la etapa de formación del judío español, donde, entre otras cosas, se daría ese proceso de nivelación lingüística
de la koiné o de las koines a las que hacía referencia. Y si tuviéramos que ponerle un nombre a la lengua o a esa variedad lingüística, podríamos hablar de una especie de proto-judeo-español. De aquí me interesa destacar que incluso tomando estas dos fechas como referencia, no yéndonos más allá, es un periodo especialmente largo. Estaríamos hablando de 150 años. Y en principio, los procesos de koinización o de nivelación lingüística que se dan con población emigrante a cualquier otro lugar, no suelen tardar tanto. Suelen producirse hacia la segunda, tercera generación. Bueno, las razones de este alargamiento podrían ser muchas. ¿Por qué tardó tanto en formarse algo que pudiera ser ya reconocible como lo que luego claramente reconocemos como judeo-español, ya totalmente alejado o singularmente alejado del desarrollo que por su parte estaba teniendo el español peninsular? Pues podemos apuntar dos razones. No quiero decir que sean las únicas. Una, el hecho, por ejemplo, de que los judíos, cuando llegan al Imperio Otomano, se establecen en determinados núcleos en los que ya había judíos, ya había población judía que tenía otra lengua. Por ejemplo, el caso de la comunidad de habla griega, los judíos romaniotas en suelo griego y también en Constantinopla. Unos judíos que de la noche a la mañana, digo, los romaniotas pasaron a ser la minoría de la minoría. O sea, una minoría judía a la cual le habían venido tropecientos mil otros correligionarios, pero hablantes de otra lengua, hasta el punto de verse en minoría lingüísticamente dentro de lo que sería el componente judío del Imperio Otomano. Muchos de esos judíos, no quiere decir que tampoco de la noche a la mañana abandonaran su lengua, pero llevan a cabo un proceso de asimilación lingüística a esa lengua o a esas lenguas traídas por los recién llegados. Claro, el hecho de que en el proceso de koinización entre, así hablando, un judío de Granada y un judío de León y un judío de Girona y un judío de Toledo, que tienen que ir acomodando sus distintos romances para entenderse, y se le suma un judío salonicense que no venía, él por familia, de hablar una variedad hispánica o una lengua románica. Todas esas aportaciones de los distintos hablantes no es que supongan un problema, todo lo contrario, enriquecen aún más el proceso de asimilación, pero desde luego pueden retrasar de alguna manera que ese proceso llegue a un elemento reconocible mucho antes. Y no solo esos judíos ya habitantes del Imperio Otomano y hablantes de otra lengua, ¿se entiende?, sino que esas posteriores oleadas a las que hacía referencia, que más allá de los momentos marcados por el decreto de expulsión, después de haberse convertido al cristianismo y haber permanecido una o dos generaciones en la recién creada España o en Portugal, y optan por volver al judaísmo y salir, cuando se reintegran al judaísmo en esas comunidades otomanas, van también con una lengua hispánica, pero una lengua hispánica que no es exactamente igual ya que la que se llevaron los vecinos de sus abuelos, si queremos, que se fueron en el momento de la expulsión. Con lo cual también determinados elementos lingüísticos o procesos lingüísticos que se habían dado en la península vienen a incorporarse o no al proceso de mezcla, de fusión, de koiné que hacíamos referencia. Todas esas distintas aportaciones, unas de otras lenguas y otras de una lengua parecida o de ese abuelo común hispánico, hacen que el proceso de normalización, que luego perfectamente reconocemos cuando nos referimos al judío español castizo, sea un poco más largo de lo esperable.
Bueno, hablaremos luego de una época de transformación en la lengua y sobre todo en el modelo lingüístico de cultura, asociada, como tantas veces habrán oído, entre otras cosas, pues al establecimiento de las escuelas de la Alianza Israelita Universal y otras de otro tipo que se dio en el Imperio Otomano desde mediados del siglo XIX, hasta lo que podríamos denominar, si nos gusta jugar con los nombres, como neojudeo español. Muy brevemente, ¿cuál era la situación lingüística previa a la expulsión a la cual ya hemos hecho referencia? Aquí se ve en esta tabla cuáles serían lo que consideraríamos diasistemas lingüísticos en época medieval. Diasistema no es más que qué lengua se utiliza para la cultura, la que queda por encima de la raya, o sea, a la hora de componer un texto literario, y cuál se habla en la calle. Eso sería una explicación sencilla de esas dualidades que se presentan en esta tabla. Bueno, pues en Al-Ándalus, el reino musulmán, pues la lengua de cultura podía ser el árabe o el hebreo entre los judíos y el árabe coloquial, la lengua del día a día. Vale, no nos centraremos en los cristianos, que pasan de escribir en latín y hablar en romance a progresivamente escribir también en romance y allí en un momento dado crear obras literarias y crear cultura y literatura en romance, sino nos interesa obviamente el caso de los judíos, que en los reinos cristianos hasta el siglo XIII, más o menos, podemos decir que sus lenguas de cultura eran el árabe o el hebreo y el romance y el árabe coloquial en la lengua de la no distancia comunicativa, en la lengua de la cercanía. No olvidemos que los reinos cristianos van progresivamente ganando terreno a los reinos musulmanes, con lo cual los hablantes que antes hablaban árabe coloquial progresivamente se van incorporando al romance cuando ese territorio pasa a manos cristianas. Y a partir del siglo XIV, siglo XV, ya el uso del árabe para lengua de cultura, de la creación literaria, está en franco retroceso, y también el árabe coloquial en la lengua de la no distancia. O sea, un proceso de romanización o romancización, si queremos, progresivo de la comunidad judía. ¿Qué es lo importante de todo esto? Ver que en los momentos previos a la expulsión, tanto judíos como cristianos, en la lengua de la no distancia comunicativa, la lengua del día a día, hablan lo mismo, hablan romance. Independientemente de que sí, a la hora de componer su literatura, su poesía, sus obras científicas, los modelos literarios sean distintos en el ámbito cristiano y en el ámbito judío, pero no así en el ámbito de la lengua de la cercanía comunicativa, que al fin y al cabo es esa sobre la cual se va a dar el proceso de fusión o de coinización, cuando el judío de León y el judío de Toledo y el judío de Granada, que tienen que salir con el decreto de expulsión, se encuentran en Salónica, por así decirlo. En la etapa de formación, y retomando lo que señalábamos al principio con los óvalos de distintos colores, una diferenciación clarísima entre lo que serían los judíos levantinos, los del levante mediterráneo en este caso, los del Imperio Otomano, donde el hebreo y el judío español son las lenguas para la literatura, para la creación literaria, y para el día a día ese judío español que se está conformando, y en menor medida el turco o el árabe en determinadas zonas de influencia árabe, frente a los judíos del norte de Europa, donde no los consideramos sefardófonos, puesto que la lengua de la no distancia comunicativa no fue en ningún momento ese judío español. Sí que encontramos obras escritas en español, obras literarias, pero porque el español en ese momento era un modelo lingüístico-cultural de alta cultura, y entonces de ahí la producción de libros en español junto al hebreo o el portugués.
pero esos judíos de Ámsterdam, por ejemplo, la lengua de comunicación diaria entendemos que era el portugués o en menor medida en algún caso el neerlandés, en Francia el francés, etc. Lo que marca esa diferenciación de colorines que presentaba al principio. Bueno, porque no ganamos nada intentando hacer un listado de fenómenos lingüísticos que nos caractericen el judío español, por ejemplo, del siglo XVIII, con la eclosión cultural, cuando el judío español pasa a ser lengua de cultura en la que componer alta literatura, es la época del surgimiento de la magna obra, el Meam lo es, pero obras de todo tipo, crónicas, obras misceláneas. O sea, cuando el judío español que ha pasado de ser esa mezcolanza de romances entre judíos llegados de la península de distintos sitios, sino que adquiere carta de naturaleza como lengua no solo viva, sino lengua en la que se puede crear belleza o riqueza intelectual, que es lo que se daría desde mediados del XVII o finales del XVII, todo el siglo XVIII y demás, no sé, y que es un momento en el que hay cierta estabilidad lingüística, por lo menos la que nos ha llegado a partir de los textos que estudiamos, obviamente, no tenemos las grabaciones de cómo hablaban aquellos sefardíes de entonces. Hay una cierta estabilidad en el tipo de lengua que encontramos en los textos, asociada también a un tipo de prosa de carácter rabínico, muchas veces obras de moral o de comentarios bíblicos, asociado a un determinado tipo de literatura patrimonial con un modelo o una norma lingüística de referencia bastante estable, que sería eso que aquí denomino la norma castiza de la prosa rabínica, y que no se acaba ni mucho menos porque empiecen a instalarse las escuelas de la Alianza Israelita Universal. De hecho, siguen cultivándose ese modelo lingüístico y de la misma manera que siguen cultivándose ese mismo tipo de obras de literatura patrimonial durante todo el siglo XIX, incluso principios del XX. Y tiene un modelo lingüístico muy asociado a ese tipo de texto. Ahora bien, como lo que nos encontramos también a partir de mediados del siglo XIX es que se empiezan a cultivar con fruición otros géneros literarios modernos, occidentales, como los queramos llamar, la novela, el teatro, la poesía de autor, surge la prensa, los modelos lingüísticos de todos esos nuevos géneros literarios no son el modelo lingüístico de la norma castiza de la prosa rabínica, sino la norma moderna de otras lenguas modernas, como se dice a veces, ¿no?, estudiando lenguas modernas, del francés, del italiano, y de ahí que la lengua sefardí se empape del léxico y de estructuras lingüísticas tomadas de esas lenguas, en muchos casos porque muchos de los textos en judío español que nos han llegado son directamente traducciones de textos franceses, traducciones, adaptaciones, reelaboraciones, ¿de acuerdo? Pero de la misma manera que para el siglo XVIII el modelo de referencia cultural era la literatura en hebreo, y eso se nota en la prosa rabínica, el hecho de que la norma o el modelo cultural sea otro influirá en la nueva norma lingüística. También se deja sentir, aunque con poca fuerza, la norma hispánica contemporánea, o sea, la norma del español del siglo XIX. Con poca fuerza porque en todo momento las comunidades sefardíes habían vivido de espaldas a lo que había sucedido en la península desde el punto de vista histórico y, por supuesto, lingüístico. Pero bueno, hay determinados fenómenos que podemos apreciar y que son achacables a cierto influjo de la norma hispánica contemporánea, que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Viena llega porque hay un círculo de intelectuales que aboga por una especie de castellanización o recastellanización del judío español.
En el Imperio Otomano también hay intelectuales que abogan por eso mismo, pero nos encontramos con una producción literaria de las obras producidas por misioneros protestantes, por ejemplo, de la Iglesia Libre de Escocia. O sea, no son misioneros católicos españoles, pero son misioneros que se acercan a los sefardíes con un interés a caballo entre lo pedagógico y lo catequético, y que realmente se acercan al judío español a partir de un conocimiento del castellano peninsular, y de alguna manera adaptan su castellano sefardizándolo. Claro, esto en principio, más allá de la poca o mucha gente que pudiera acabar en las escuelas de estos misioneros, sería un influjo muy pequeño. Ahora bien, la actividad literaria y editorial que tuvieron estas iglesias protestantes es brutal para el poco éxito que tuvieron, además desde el punto de vista de la conversión de los sefardíes. Entonces, proporcionalmente nos han legado muchos textos que circulaban entre sefardíes, y circulaban, entre otras cosas, porque estaban escritos también en aljamía hebraica para que fueran comprendidos o fueran accesibles al público sefardí del momento, ¿no? Pero no debía ser un judío español, le sonaría un poco raro, pero no tan extraño como para rechazar determinados libros escolares, libros de lectura o traducciones de la Biblia que las hicieron accesibles a gente que no tenía ninguna intención de convertirse al cristianismo, pero acababan manejando esas traducciones que pusieron en circulación distintos misioneros como William Schaeffler o Alexander Thompson, con cientos o miles de ejemplares que circularon. Bueno, pues aparte de que la traducción bíblica tiene su propia tradición lingüística, esa norma hispánica contemporánea se cuela también por ahí. Y de alguna manera, pues va permeando en los hablantes sefardíes, aunque, desde luego, nada que ver, por más que yo aquí le dé un epígrafe C, nada que ver con la influencia que pudo tener el francés como lengua en la que se educaron las élites sefardíes, que en las primeras décadas del siglo XX serían la intelectualidad sefardí, responsable de la prensa y productora sin fin de textos sefardíes, de unos textos sefardíes que estaban muy, voy a decir, contaminados, influidos, para quitar la carga negativa por su conocimiento o formación francesa. Y también nos encontramos en este momento con que empieza a aflorar las distintas normas regionales en el mundo sefardí. No es tan monolítica la situación del judío español, y el uso de una determinada palabra como mozo no necesariamente significa lo mismo en todas las comunidades. Hasta entonces, no es que eso empezara a suponer un problema de intercomprensión, pero va abriendo pequeñas brechas. Ese cambio de la norma castiza, que había sido más o menos la preeminente hasta entonces, con la entrada de las nuevas normas, incluida medianamente la hispánica, y el aflorar de la norma regional, que a lo mejor podía estar trufada de distintos préstamos, que claro, los préstamos tomados de las lenguas eslavas habituales en las comunidades de Bulgaria no necesariamente tenían por qué ser comprendidos por las comunidades de Salónica o de Constantinopla. Si un periódico empieza a dar cabida en sus páginas a esas palabras o a esas expresiones, y el periódico en principio se nutre de poderse distribuir más allá de la propia ciudad, sino en esa red de comunidades, puede traer determinados problemas lingüísticos, por decirlo así. Bueno, esa medio situación de inestabilidad, o el hecho de que se hayan abierto esas pequeñas grietas, nos lleva a un proceso de agonía o de declive del judío español.
Las propias lenguas de cultura, como el francés o el italiano, que han ido influyendo en la conformación de ese neojudeo español, son también vistas como una lengua en la que hablar. Las élites se han educado en las escuelas francesas o italianas, con lo cual, ¿por qué no expresarse en francés o en italiano, por lo menos entre las clases acomodadas? Luego, las lenguas de cultura no solo influyen sobre el judío español, sino que son un modelo de referencia a seguir también. A medida que el Imperio Otomano se desmembra, las lenguas nacionales de los distintos estados, el búlgaro, el griego, el turco, e incluso el hebreo a partir del nacimiento del Estado de Israel, antes también, pero desde luego desde el establecimiento del Estado de Israel, son las lenguas de los nuevos estados-nación en las que deben hablar todos sus ciudadanos. Ya esa situación de minorías privilegiadas que pueden mantener sus costumbres, su religión y su lengua a cambio de pagar determinados impuestos, como podía ser la estructura a grandes rasgos del Imperio Otomano, pues cambia con el surgimiento del Estado-Nación y entonces las lenguas nacionales son modelos impuestos, pero que pasan a ser modelos de referencia. Todo ello deriva de alguna manera en una pérdida del concepto de utilidad y cierto desprestigio entre los propios hablantes sefardíes, que empiezan a ver que decir, oye, yo para desenvolverme en la Turquía republicana y progresar, o me interesa saber francés porque además me abre puertas en Europa y es la lengua de cultura del momento, o me interesa dominar el turco, no esta lengua familiar que he venido manteniendo. Y asimismo en Bulgaria, donde además, pues obviamente cambia el alfabeto y se empieza a utilizar el alfabeto cirílico. En Turquía se impone el uso de las letras latinas para el turco y para otras lenguas y se da una educación en letras latinas que llega también a los sefardíes. Todos estos elementos van minando la propia fortaleza o capacidad de resistencia de la lengua a la hora de ser utilizada. Y por supuesto y desgraciadamente, cuando desaparecen, esa red de comunidades ya ha desaparecido, pero es que incluso desaparecen las propias comunidades. Lamentablemente por el exterminio, si te quedas sin hablantes, mal sobrevive una lengua. Pero si además se produce una emigración a otras zonas del mundo, donde las comunidades sefardíes ya, aunque intenten agruparse, ya son aún mucho más minoritarias, pues el paso al inglés de a todos aquellos sefardíes emigrados a Estados Unidos, pues estaba cantado, por así decirlo. Y el mantenimiento de la lengua se va quedando de manera muy residual. En el caso de Latinoamérica, el salto del judío español al castellano latinoamericano o al español de cada país de acogida de esos emigrantes es relativamente sencillo, pero al final lo que hace es que se argentiniza, mexicaniza, venezuelaniza ese romance que pudieran llevar los sefardíes, perdiendo su identidad lingüística, no la cultural, pero sí su identidad lingüística. Y así sucesivamente en cualquier otro. Desencadenantes todos que hace que la situación actual del judío español pues sea de franco retroceso y desde luego no una lengua de uso activo y espontáneo como lo podía ser o lo fue durante 400 años. Y a modo de conclusión, esos tópicos que no nos hemos detenido demasiado también por no aburrir, pero sí destacar 3 elementos. El alto grado de hebraísmo que se le asocia al judío español. Pues bueno, pues yo creo que no. Desde el punto de vista gráfico, sí, claro, hasta mediados del siglo XIX, con la pujanza de la escritura aljamiada, pues sí, la apariencia de un texto sefardí es que eso es hebreo, para el que no sabe hebreo ni judío español, ¿de acuerdo? Porque está en letras hebreas. Pero la influencia gráfica o el peso de la grafía en una lengua es lo menos importante. Sería la cáscara más externa de la cebolla que se cae casi sin tocarla.
Desde el punto de vista morfosintáctico, la influencia del hebreo ya es menor y desde luego es decreciente. A medida que el tipo de texto va cambiando, los textos ya no tienen como modelo de referencia obras en hebreo, sino obras en otras lenguas, la morfosintaxis a la hebrea ya la vamos viendo cada vez en menor medida. Y en el léxico también varía según las épocas y el tipo de texto. Un tipo de texto que está hablando de conceptos, prácticas y rituales del judaísmo, pues tendrá mucho más hebraísmo, independientemente de que sea del siglo XVIII o del siglo XX. Pero si estamos ante una crónica de unos reyes otomanos, pues el hebraísmo, aunque el texto sea del siglo XVIII, tendrá muy poco hebreo, porque no van a salir prácticas, conceptos y elementos del mundo judío propiamente dichas que deban ser denominadas en hebreo. Otra cosa que se suele asociar al judío español, incluso en la definición del diccionario de la Academia, es el arcaísmo. Es que es una lengua como si estuviera fosilizada desde el siglo XV. Pues no. Ni en la fonética ni en la fonología. Es verdad que mantiene fonemas que existían en el siglo XV y que el castellano, primero peninsular y luego extendido a América, ha perdido. Ya, pero ha llevado a cabo procesos fonéticos y fonológicos que no existían en el español o en el castellano del siglo XV. Aparte de que el propio castellano del siglo XXI, si nos miramos la lista de fonemas, mantiene muchísimos fonemas del siglo XV, mantiene prácticamente todos. Con lo cual, y no por eso decimos que usemos una lengua arcaica, pero la P es la misma, ¿vale? En la morfosintaxis, desde luego que no hay arcaísmo ninguno. Todo lo contrario, ha sido mucho más libre en su desarrollo el judío español, mostrando cambios que no los presenta el español que yo estoy utilizando ahora mismo a la hora de hablar. En parte ha sido más libre por esa baja presión normativa, con lo cual el peso del arcaísmo en la morfosintaxis es mínimo o ninguno. Y desde el punto de vista léxico es siempre muy relativo. Nos llaman la atención aquellas palabras que sabemos que se usaban pero ya no se usan, pero ¿cómo consideramos toda la ingente cantidad de préstamos que mantiene el judío español, que tiene el judío español frente a cualquier otra variedad hispánica? Todo eso es léxico nuevo. Luego, si es léxico nuevo, no es arcaico. O solo lo decimos para el componente léxico hispánico. Incluso en ese caso habría que mirar si podemos hacer una estadística. Lo que sí que determina o caracteriza al judío español es su polimorfismo. En todos los niveles, el gráfico, el morfosintáctico, el léxico, como resultado de esa baja presión normativa, pues muestra a veces soluciones que parecen contiguas de la una y su contraria. Y eso es sin duda lo que ha caracterizado y caracteriza el judío español a lo largo de su devenir histórico. Y por mi parte, poco más, antes de que me convierta en calabaza a las 12, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Aitor, maravillosa exposición, cosa que ya te van a decir todo lo que están escribiendo en el chat. Pero yo pensaba en la cantidad de veces que he tenido que explicar esto, y a partir de ahora lo único que voy a hacer es dar la dirección de YouTube para que te escuchen y de esa forma poder explicar muy claramente todo lo que dijiste. Además, has derribado muchos mitos de los que siempre suelen preguntarnos y que algunos todavía nos van a preguntar ahora y que formará parte de las preguntas que ahora van a hacer y algunos comentarios. La verdad que fue excelente el recorrido, nos llevaste a pasear por casi 500 años, sí, 500 años, de la mano de la evolución de una lengua que termina con ese polimorfismo que nos hace, entre comillas, pelearnos tanto, ¿no? Si se dice así, A veces, sí.
Y de esa forma, si hasta del nombre siempre nos las pasamos discutiendo. Bueno, algunos abandonamos ya esas Ya esas no discutimos más por el nombre. no, seguro que Muy no. bien. Bueno, vamos a ver algunas preguntas, Lili, Sí, claro. y comentarios desde los saludos iniciales. Marcela Fidelman, buenas tardes. Estos son los primeros saludos que recibimos al empezar. Adrián Toro Quintero, shalom para todos. En el día 28 de Kislev de 5782, la quinta noche de Hanukkah. Un gusto y maravilla encontrarnos un jueves más. Muchas gracias. Estrella Levi, shalom a todos desde Buenos Aires. Emma Martinelli, Gifre, buenas noches desde Barcelona. Aida Benaltalez, buenas tardes desde Tucumán. Marcela nos dice que está en Buenos Aires, porque al principio no lo había dicho Bernardo Guzmán. Shalom a todos también desde Tucumán. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Hag Hanukkah, Sameach. Sí. José Celdés, buenas tardes desde Mercedes Corrientes en Argentina. Marciano, nuestro invitado de la próxima semana, está desde Hervás, en Extremadura. Buenas noches, Marciano. Giovanni Elías de Olinda da Silva, desde Porto Alegre, nos dice buenas tardes. Juan Guillermo Munera, buenas tardes desde Colombia. Rebeca Aguilar, buenas tardes desde Costa Rica. Brian Yair, shalom desde Buenos Aires. Jaderson Teixeira, desde Brasil. Pablo Frenkel, nuestro amigo de Bahía Blanca, nos pregunta, ¿el judeo español o ladino es un idioma romance o semita? Y nos manda saludos. Bueno, si bien ya fue contestada durante la conferencia, pues si quieres decir algo. De base romance, obviamente. Seguro. Alberto Max dice, saludos desde Nueva York, interesante la charla del profesor. Gael Rodríguez, saludos desde Brasilia. Beatriz Besanzón dice, gracias desde Buenos Aires. Pablo nos dice nuevamente, el uso del latín en obras científicas o filosóficas, ¿cómo catalogarlo? ¿Cómo catalogarlo? No sé la palabra técnica, porque seguro que la hay. Pero es la manifestación de que el latín es considerado durante mucho tiempo y hasta bastante tarde la lengua de cultura por excelencia. O sea, no solo la lengua de los curas o la lengua de la liturgia cristiana, es la lengua de la cultura, y de ahí que Newton escriba sus obras en latín, algunas. Y por supuesto, antes, en época renacentista. De la misma manera que en el mundo judío, pues esas mismas obras de cultura o científicas o filosóficas estuvieran en hebreo, cuando el hebreo no era una lengua hablada en época medieval ni después tampoco, vamos, hasta relativamente más tarde, ¿no? Es un hecho paralelo en ambos casos el considerarla la lengua de cultura para distintos grupos humanos, obviamente, porque el peso específico que tiene el latín en la liturgia cristiana y el hebreo en la liturgia judía, pues determina una barrera para que ni un grupo utilice la una ni otro grupo utilice la otra, pero su repercusión es la misma paralelamente. O vidas paralelas de Plutarco. Aida Benaltaleb desde Tucumán nos dice muy interesante charla. Adrián nos dice una demanda, una pregunta. ¿Se puede afirmar que el ladino, judeo español, se desarrolló fuera de la península ibérica luego de la expulsión en 1492? Exactamente. Eso es. No hay judeo español antes de la expulsión. Y lo hablamos mucho en las clases, ¿eh? En este No, contexto, sí, imagino. Sí. Sí. Y nosotros se supone que nos pagan por decir esto desde hace muchos años. Y Sí. claro,
Bueno, a Pero veces es difícil de entender porque sí, la definición popular, inclusive exacto, dada por los propios sefaradíes, para simplificar, es que es el español antiguo, y le hacen exactamente, referencia sí. antes de 1492, entonces es muy difícil Sí, combatir y ese con saber popular, frecuencia se ¿no? habla de los judíos medievales de Sefarad como judíos sefardíes, Claro, porque son los de Sefarad. Ya, pero es que realmente su característica de sefardíes la adquieren cuando ya no están en Sefarad. sí, Lo Pero que exacto. claro, decimos, hablar de hispanojudíos medievales y sefardíes por otros, y unos son los abuelos de los segundos y tal, pues yo entiendo que alarga más la explicación. Bueno, pero para eso estamos los que nos Seguro, ganamos el seguro, pero pan por eso, con ello. digo que de una manera muy popular, inclusive nuestros abuelos, Claro, cuando les preguntaban para abreviar lo decían, y entonces este saber se expande mucho más de lo que eso. nosotros podemos hacer explicándolo. Bueno, Adrián nos dice, excelente exposición, destaca por su erudición, muchas gracias a todos vosotros, al señor expositor y al Centro Cultural Sefarad, Hanukkah Sameach y Shabbat Shalom. eso es. Betty Estrada dice, entendiendo los desencadenantes de la disminución del uso del ladino y viendo a futuro, ¿tendrá alguna sugerencia para mantener viva la lengua? ¿Qué pregunta? A bueno, mí que ni lo hablo, a mí que ni lo hablo. bueno, una vez el proyecto de Liliana de hacer Ladinolandia, ¿no? De hacer una isla donde solo se puede hablar en ladino y no se permita hablar otra lengua. Así que algún Sí, día le hemos Pues, cambiado el nombre, se pues, va a pues, llamar Sefardilandia. se- sí. pues parece broma, pero esas políticas de promoción lingüística son las que triunfan. Ujú. Las de planificación lingüística, decir, no, mira, en este territorio, a partir de ahora, tal y cuando sea útil, que ese es el problema del judío español y tantas otras lenguas. Seguro. Cuando no son útiles en el día a día, no es que nadie las mate, sino que se van muriendo. Para mantenerlas vivas en el imaginario colectivo, pues cualquier actividad es bienvenida. Pero revitalizarlas es prácticamente imposible cuando no hay una realidad. Es que el mundo en el que se mantuvo el judío español, ese ya no existe, ese mundo de las comunidades. Y como no existe, es normal que esa lengua no exista o no con la misma vitalidad. Y no pasa nada, entre comillas. Lo mínimo que sí podemos hacer todos es potenciar su estudio, su conocimiento, su promoción, eso desde luego. Para quienes En nos eso trabajamos dedicamos desde el Centro Cultural, seguro. Claro, exactamente, a... desde una cátedra universitaria, desde un centro cultural, todo lo que pueda hacer que la gente lo conozca y no caiga en el olvido y se conozca lo mejor posible todo lo que se produjo literariamente en tantos siglos, que desgraciadamente tampoco es tan accesible. Eso es la mejor contribución, o por lo menos la que está en nuestra mano. Hasta no hace Salvo muchos que, años, lo único que teníamos, además de las personas que hablaban en su casa la lengua, era material escrito, literatura, periódicos, etcétera. Luego, ya en el siglo XX hay material grabado, algunas cuantas cosas, pero por eso en los últimos años, aprovechando los recursos tecnológicos, Internet, YouTube y todo esto, nos hemos preocupado de hacer una biblioteca, una videoteca donde podamos escuchar y ver gente hablando, y ese es el estupendo. móvil que nos llevó a crear la actividad de los domingos que se llama Encontros de Al-Had, donde es obligatorio hablar en ladino. Estamos rechazando muchos conferenciantes o invitados porque la finalidad es que se hable en ladino, aunque se hable del clima, pero el tema es que se hable en ladino. Así que están invitados para los domingos a esos encuentros. Seguro. Feliz Hanukkah para todos y todas y todos desde Israel. La licenciada Diana Ofungay. Rebeca Aguilar dice Hanukkah Sameach. Amelia Uriza, gracias desde Florida. May Morón, ¿por qué cree que los sefardíes ponentinos perdieron relativamente pronto el judío español? No lo perdieron,
más bien nunca lo desarrollaron. Tal vez he ido muy rápido cuando lo he presentado. La formación del judeo español solo se dio en la zona de Levante. ¿Por qué abandonaron los distintos romances? No, se subieron todos al barco del portugués, que era uno de esos romances que aportaban a lo que fue luego el judío español. Y por eso en la lengua de la no distancia hablaban portugués. Juan Guillermo Munera dice, gracias por la excelente exposición. ¿Se podría afirmar que el judeo español u otra denominación solo pertenece en la actualidad a las canciones sefaradíes? No, yo me atrevo a decir que no. No, hombre, quiero decir, existe creación literaria actualmente en judeo español. Puede ser, desde luego, no comparable a la de hace 150 años. Luego, para gustos los colores y las calidades, pero no solo en las canciones. En la página de la revista, de la publicación de Karen Sharhon, del Amanecer, y aquí Jerusalén hasta hace 4 días. Todo eso es judeo español. Eso claro que está. El problema es qué entendemos por qué una lengua está viva. Que haya manifestaciones, que haya unos encontros de Al-Had, ¿eso la convierte en una lengua viva como el de que sale por la puerta y saluda al vecino? Tal? No, pero no pasa nada. Que no hay que hacerse cruces ni rasgarse las vestiduras. Seguro, pero hay mucha producción literaria, poética, Claro. En estos Sobre días, todo libros, poética, artículos. Más que otros géneros, Liliana, yo creo que la poesía de autor es la que más sobrevive, y bueno, y prensa, pero bueno, novela, juraría que no. Tenemos, no hay muchas, pero sí tenemos, y últimamente se están escribiendo unas cuantas que están a la publicación, y sí, cada vez se toma algún área diferente, pero se está desarrollando bastante literatura. Así que, hoy estaba leyendo sobre trabajos sobre las aventuras de Robinson Crusoe pasadas al ladino. Sí. Nosotros lo tenemos en los cursos, hay literatura universal traducida antiguamente y modernamente. Bueno, sí, la traducción del Principico es de hace bien poco. Sí, por eso. No, me refería no a las traducciones, sino a novela original, que no estaré tan al tanto. May está en Alemania, también desvelada, entonces Bernard Miller, muchas gracias desde Londres por esta exposición tan clara y tan interesante, aumenta mi entendimiento de la evolución del idioma y buen fin de Hanukkah a todos. Betty nos dice muy interesante, saludos desde Ciudad de México. David, Hanukkah feliz y contenta desde Portland, Oregon. Ivana, hola Ivana. ¿Cómo estás? Aitor, un abrazo desde Belgrado, me alegro mucho de verte y escucharte. El latín es la lengua franca de la ciencia durante muchos siglos en Europa, seguramente como comentario de lo que has dicho. Abrazos a los queridos Vana, vaya, gracias Ivana, un beso grande. Y esperamos vernos pronto con Ivana, vamos a ver. Ojalá. Marcela, que estuvo al comienzo, también todavía está con nosotros. ¿Qué rasgos hacen suponer que la lengua se va muriendo? Bueno, esto más o menos hemos hablado un poco de esto. David dice, yo diría que el judeo español es la más española de las lenguas con origen español. Con los judíos viniendo de tantas regiones, llevaron consigo palabras del catalán, leonés, etcétera, ¿no? Sí, pues no es mala cosa, sí. Es la más pan-española en ese sentido. Muy bueno eso. Susana Fleischer, no se ha mencionado la jaquetía. Sí que se ha mencionado al principio. Sí, pero solo eso, una mencioncita, sí. Pero si te interesa la jaquetía, te invitamos el 18 de diciembre, que tenemos una boda marroquí aquí, si es que estás en Buenos Aires. Antonio Villalpando Guerrero, desde León, México. Fátima García Arduengo, buenas noches. ¿Podrían dejar grabado este coloquio en el canal? Sí. Todas nuestras exposiciones quedan en el canal de YouTube de Sefarad. Se encuentra muy fácil, youtube.com/Sefarad.
van a encontrar esta y todas las charlas anteriores. Sí, precisamente ese fue el último de los mensajes. Bravo. Bueno, hemos derribado mitos, hemos aprendido muchísimo y en efecto creo que nos ha quedado un video de referencia. Cuando nos preguntan, mira, te sientas una horita delante del ordenador y te miras esto y vas a comprender perfectamente cómo fue la evolución del ladino. Aitor, infinitas gracias, ha sido A un vosotros. verdadero lujo, un placer. No nos conocemos personalmente, ojalá haya pronto oportunidad de poder hacerlo. Y nuevamente reiterar el honor y el orgullo que fue para nosotros tenerte en nuestro espacio. Bueno, el gusto es mío. Muchísimas gracias también por el desvelo. No pasa nada. Siempre nos da pena que hacerlos estar hasta tan tarde a nuestros queridos invitados desde Europa, desde España, la gran mayoría, pero nos da mucho orgullo que tengan ganas de estar con nosotros en vivo. Así que te agradecemos infinitamente. Bueno, y estaba Ivana, estaba Alemania, estaba más lejos todavía que... Sí, también es interesante cuando leemos los saludos, todos los que están presentes y también desvelados. De este lado de América les agradecemos por estar, están en la tarde-noche, pero cuando están del otro lado, de la vereda de enfrente, están todos muy tarde y les agradecemos todavía más que se queden hasta esta hora para acompañarnos en vivo. Como siempre, los invitamos a nuestras actividades semanales. Todos los domingos tenemos encuentros completamente hablados en ladino. Tanto el anfitrión como el invitado deben obligatoriamente hacer sus exposiciones en ladino, se entiende perfectamente. Los invitamos a todos a venir y participar. Todas las semanas hay un tema muy, muy interesante. Y como decía Marcelo, hablamos de todo, de costumbres, de tradiciones, de exposiciones más modernas, presentaciones actuales y también de la historia. Esta vez vamos a tener de la mano del doctor Eliezer Papo, el Balabay, el anfitrión, el purismo antiorientalista entre los sefaradim, las raíces de la malatía y sus consecuencias desastrosas, con su invitada, su musafira, la profesora Aldina Quintana. Así que los invitamos a escucharlo en judeo español. Que la hemos nombrado hoy, o que Aito la ha nombrado hoy a Aldina. Sí. Mira, y ahí tenéis el balabait, que es un hebraísmo, frente a la musafira, que es un turquismo. Sí, exactamente. Tenemos el próximo jueves a nuestro invitado que estaba aquí con nosotros, también desvelado el día de hoy, Marciano Martín Manuel, historiador y escritor. Él nos va a hablar desde Hervás, España, sobre el libro verde, la historia de los cristianos nuevos de Hervás. Muy interesante porque es otro enfoque. Siempre hablamos de los que se fueron, pero ahora vamos a hablar de los que se quedaron y qué pasó con ellos. En una ciudad que todos los años hace un festival relacionado con esto. Bueno, ya nos lo va a contar Marciano el jueves que viene. El programa de radio esta semana dedicado a Hanukkah, a las costumbres, a las tradiciones y a uno de los milagros de Hanukkah, lo que se dio en llamar el segundo milagro, más allá de la duración del aceite. Acá habla de otro milagro que si les interesa lo escuchan en radiosefarad.com. Y para el 18 de diciembre, los que están en Buenos Aires pueden venirse a pasar una noche fenomenal con una auténtica boda judeo-marroquí conducida por Esther Ben Mamán y Chantal El Harrar. Ambas no solo conocen muy bien todo esto, porque además lo hacen profesionalmente a quienes quieren llevar a hacer una boda real al estilo marroquí, sino que han nacido en Marruecos ellas, lo han vivido en primera persona, no es que lo leyeron de los manuales, así que vamos a recrear la boda, todo el tema de la vestimenta, unos vestidos con muchos colores, con muchos simbolismos, la ceremonia de henna, bueno, va a haber rico buffet para el que quiera comer, música, canciones,
que seguramente no, seguro, Liliana nos va a deleitar, y vamos a terminar con baile, moviendo las caderas. Entradas con Seguro. anticipación en eventbrite.com.ar. Es más barato que pagar un pasaje de avión y podemos viajar el 18 a Marruecos directamente dentro del Centro Cultural. Los saludamos por Hanukkah. Estamos hoy, que es la quinta vela, domingo, Sí. lunes, martes, miércoles, jueves, quinta vela hoy. Así que les deseamos Hanukkah alegre. Estamos transitando esta hermosa festividad. Y de esta forma nos terminamos. Nos vamos agradeciendo nuevamente a Aitor y los esperamos como siempre, sea el domingo, sea el jueves, sea en la web, en el portal sefarad.com, en cualquier momento nos pueden encontrar, o en el programa de radio. Los esperamos y muchas gracias por haber participado. Hasta siempre.